para mí es un placer porque ese tema lo veo todos los días, que es manejando riesgos. Y es que todos vivimos riesgos. ¿Se imaginan todos los riesgos que ustedes han pensado consciente o inconscientemente para venir a esta conferencia? Primeramente es sábado, muchos de nosotros no trabajamos, gracias a Dios, hay otros que sí están trabajando en este momento, pero tal vez estás acostumbrado el sábado a levantarte pues no tan temprano, como todos los días de lunes a viernes para evitar el tráfico, y pensaste una medida de mitigación, tal vez dejaste una alarma por ahí o le pediste a tu esposa, a tus hijos que te levantaran temprano para venir acá. Luego empezaste a pensar, oye, para llegar acá a la iglesia, generalmente yo salgo a las 6 de la mañana y hay un poco de tráfico, pero creo que a las 8 de la mañana igual, el tráfico es igualito de lunes a viernes. Entonces más o menos empiezas a carburar cuánto tiempo debes salir antes para poder llegar a tiempo, ¿no? Cuando he llegado acá a la iglesia, ¿en qué mesa sentarte? La vez pasada tal vez tuviste una buena o una grata experiencia y querías buscar a la persona con que estuviste, y entonces, pero no estaba, entonces corres el riesgo de escoger la mesa, espero que estés en una mesa adecuada, ¿no? Pero es un riesgo que vas tomando. Luego el desayuno, ¿no? Tal vez estás acostumbrado a otro tipo de desayuno y no estabas seguro si el desayuno que ibas a disfrutar ahora era bueno o no. Entonces puede ser que hayas tomado una medida de mitigación, tomaste un vaso de yogur, un vaso de agua o ya así te viniste. Todos los riesgos suceden porque sencillamente nosotros, tú y yo, no tenemos control del siguiente milisegundo de nuestra vida. Nadie, especialmente, y esto es muy interesante, a partir de los 40 años, 45 años, recién te das cuenta que en verdad tú no tienes control de nada. Antes, tú no te das cuenta de hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú quieres saltar un charco de agua, si tienes hasta unos 30, 35 años, lo haces sin siquiera pensar en lo que te puede suceder. Pero los que mayores de 45, 50, a no ser que no pertenezcas al Olimpo como Roberto Bugatá, ¿no? Ya saltar, ya para ti, ya mides tu riesgo, ¿no? Ya sabes qué es lo que te puede suceder o por qué no puedes hacerlo. Pero hay un tema que siempre hay que tomar en cuenta. Riesgo no es un tema negativo. Es decir, también existen riesgos que son positivos. Y es que la definición de riesgo, si tú la ves en cualquier diccionario, es un evento o condición incierta, porque es un tema a futuro, que no tienes control, que si sucede, tiene un efecto negativo o positivo en cualquier actividad que estás realizando, o en mi caso, en los trabajos, en los proyectos que participo. Entonces, existen riesgos que son personales, existen riesgos en tu familia, las relaciones con tu esposa o con tus hijos, existen riesgos de salud. Los mayores de 40 a 45 años ya podemos estar pensando en el cáncer o una cosa así parecida. Riesgos de trabajo, igual. Nuestro país está decreciendo su actividad económica, los trabajos están disminuyendo y encima tenemos el problema de competir con muchachos que son de 30 a 35 años que trabajan más horas que los de mayor que nosotros y hasta por menos plata, ¿no? Las inversiones. Tienes un capital, entonces ¿qué haces con esa plata ahora, no? Te arriesgas en un negocio acá, un negocio allá, compras esto, no compras esto, inviertes acá. Es un riesgo. Si son riesgos personales, también en la construcción, dependiendo de la complejidad de estos, hay un sinnúmero de riesgos. Un sinnúmero de riesgos. Entonces, considerar que no existe riesgo no significa que el riesgo haya desaparecido. Es decir, no podemos, ante los riesgos, aplicar la política del avestruz, que es el de esconder la cabeza para pensar que no pasó nada. Y entonces, este tema de riesgos se ha vuelto toda una ciencia. Al igual que cualquier ciencia que conozcamos, los riesgos, el arte de manejar los riesgos, es toda una ciencia. La gestión de riesgos, que así se llama esta ciencia, tiene como objetivo solamente que los riesgos sean manejados de tal forma que no se te salgan de control. Entonces, tú lo que necesitas es tener herramientas para que los riesgos que tengan un efecto negativo puedas mitigarlos, disminuirlos, eliminarlos. Pero todos aquellos riesgos que tengan un efecto positivo en tu vida, en tu trabajo, la idea justamente es poderlos volver una realidad. Ahora, entonces, existen un sinnúmero de metodologías para justamente evaluar los riesgos.
un sinnúmero. No se pueden imaginar la cantidad de teorías que existen para poder manejar los riesgos. Pero, ¿sabes qué? Durante toda la vida solamente he podido encontrar que todos ellos se basan en este versículo de Proverbios. El simple todo lo cree, mas el avisado, o sea, el que está mosca, como decimos, mira bien sus pasos. Y justamente por ello quisiera compartir con ustedes esta mañana en los pasos que son necesarios para una efectiva gestión de riesgos. El primer paso que debemos dar es identificar los riesgos. De ahí, hacer un análisis cualitativo. Cuando se habla de análisis cualitativo, estás hablando de determinar la calidad del riesgo. Luego haces un análisis cuantitativo, es decir, tienes que medir, cosa que no puedes medir, no puedes controlar. Tienes que medirla, tienes que cuantificarla. Luego de ahí determinas cuáles son las respuestas para un determinado, para esos riesgos que has identificado y que has evaluado. Durante todo este proceso tienes que hacer un control, un seguimiento de cada uno de estos riesgos, para nuevamente empezar de nuevo con el ciclo. No es un círculo vicioso, más adelante vamos a ver cuándo se acaba, pero esos son los pasos para seguir en una gestión de riesgos efectiva, que te sirva. Vamos a ver el primero, que es identificación de riesgos. Básicamente, lo que necesitamos saber es qué riesgos son los que se podrían presentar durante la ejecución de una actividad o un trabajo o un proyecto. Lógicamente, esta identificación de riesgos tiene que ser hecha por personas que ya tienen esa experiencia. Imagínate pues que hay una conferencia sobre disciplina de hijos o algo por el estilo, y el que lo dicta pues no es casado o no tiene hijos, ¿no? Siempre cuando converso con mis amigos y tienen problemas con su pareja, quieren ir a estas terapias, y lo primero que le pregunto es, oye, ¿sabes si que te va a dictar la terapia tiene una buena familia, no tiene problemas con su esposa? O porque no vas a terminar tú dándole los consejos a él, ¿no? Y la idea es hacer un cuadro con todos los riesgos que has identificado. Un cuadro como este, sencillamente colocas la numeración de los riesgos, el riesgo como una especie de título, la descripción para ver exactamente en qué consiste ese riesgo, qué consecuencias son las que pueden derivarse de aparecer este riesgo, de suceder este riesgo, cuáles son las acciones de mitigación. La mitigación para que los riesgos positivos fluyan, o si los riesgos negativos los tengas controlados. Y finalmente, ¿quién es el responsable? Y en todos los proyectos siempre la última columna siempre ha sido el problema. Porque como ustedes entenderán en sus casas o en sus trabajos, cuando es responsabilidad de todos, nadie es responsable. Por ejemplo, en un proyecto hidroeléctrico, estos son tres típicos riesgos que siempre encontramos. El tema de lluvias fuertes, lógicamente hay derrumbe, destrucción de estructuras, las consecuencias son las demoras en el proyecto, el costo adicional, pero las actividades de mitigación para la lluvia justamente es determinar cuáles son las zonas potencialmente críticas que pueden ser destruidas por el caso de lluvias. Cuando hemos tenido el último fenómeno del Niño acá en nuestro país, era muy notorio de que todo el mundo sabía que en esa quebrada había corrido agua, pero todo el mundo había construido sus casas, etc., ¿no? Pero estaba identificada esa área, potencialmente de ser destruida por un huaico, tal como sucedió 20 años después. Y el responsable, lógicamente, es el jefe de obras civiles ahí. Un segundo riesgo que siempre tenemos en los proyectos hidroeléctricos cuando son subterráneos son los túneles. Y es porque la geología es tan increíblemente desconocida como una mujer. Así de sencillo. Entonces, el riesgo es que encuentres una muy mala roca, y entonces las consecuencias pueden ser hasta accidentes fatales. Desafortunadamente, en todos los tiempos que tengo trabajando en este tipo de proyectos, por lo menos han habido como unos 3 decesos dentro de túneles por problemas dentro del túnel. Además de todos los decesos que han habido por trabajos fuera de los túneles. Ahora, la mitigación, lógicamente, es poder realizar inspecciones antes de poder excavar, y lógicamente la mitigación es tener un diseño apropiado de sostenimiento del túnel, porque eso es lo que te va a proteger la vida de las personas que van a estar metidos ahí. Y el responsable es el geólogo. Un tercer riesgo que siempre tenemos son las huelgas de la población local.
con bloqueo de carreteras, ¿no? Te rompen el campamento, te lo destruyen. Lógicamente las consecuencias es paralización del proyecto, mayores costos. Y la mitigación pues es que tengas un equipo que dedicado a las relaciones comunitarias, a tener relaciones buenas con la comunidad que está cerca de tu proyecto. Y el responsable es el gerente de esa área. Cuando empezamos esta conferencia les dije mucho de que los riesgos todos los manejamos. Y este es un ejemplo de riesgos que pueden ocurrir en un proyecto eléctrico. Pero vayamos a hacer el ejemplo también en un riesgo que todos hemos pasado, al menos la mayoría por lo que veo acá, y son los riesgos en matrimonio. ¿Ah? Así que muchachos, los que son solteros pueden ir tomando nota. Estoy seguro que muchos de nosotros no hicimos esto cuando nos casamos. ¿Ok? Yo soy el primero en decirlo, que me casé casi ciego. Y doy gracias a Dios de que fue maravilloso, que es maravilloso. Pero haciendo una retrospectiva, ¿cuántos de nosotros hubiéramos querido hacer este análisis de riesgos antes de casarnos? Por ejemplo, esposa no idónea, es un riesgo, ¿ok? La descripción son lógicamente conflictos permanentes en el matrimonio, las consecuencias son peleas, discusiones, agresiones físicas. La mitigación, lógicamente, es dónde podrías encontrar a esta mujer idónea, ¿no? Y el responsable, lógicamente, eres tú, soltero, ¿no? Era el novio en ese tiempo. Un segundo riesgo que podemos tener en los matrimonios es la relación con nuestros suegros, ¿ok? La intervención de los suegros permanentemente en las decisiones de la familia. Yo doy gracias a Dios porque cada vez que hay un conflicto, mi esposa siempre dice que sus padres parecen mis padres porque son los que me apoyan en todo. Pero bueno, ese es mi caso, no sé cómo será el tuyo en ese momento, ¿ok? Y la mitigación, lógicamente, es mantener las decisiones de la pareja. Y el responsable en ese momento sigue siendo el novio, ¿ok? Adulterio, un riesgo que todos sabemos que existe en todos nuestros matrimonios, que es, la descripción es fijar nuestros deseos en otra mujer. La consecuencia, lógicamente, es el divorcio y es un impacto en nuestra esposa y en nuestros hijos. La mitigación, lógicamente, es evitar relaciones cercanas, hablando de un tema emocional y emotivo, con mujeres que no es tu esposa, lógicamente, y el responsable es el esposo. Un último riesgo que estoy colocando acá para que vean cómo funciona este tema de gestión de riesgos también en nuestras familias es hijos desobedientes. La consecuencia es hijos sin disciplina. La consecuencia es que les espera un futuro bien negro a estos hijos indisciplinados. La mitigación es, lógicamente, la disciplina desde pequeños. Tengo un amigo muy buen amigo mío, es un gerente de una empresa, y me estaba contando que su hijo de 10 años es terrible. Y la profesora en la casa se comportaba totalmente terrible. Y yo le pregunté, ¿y ya le has zurrado? ¿Ya le has dado? Y me dice, no, porque lo puedo traumatizar a un chico. Entonces, yo sé que su papá ya era una persona fallecida, era guardia civil, de esos antiguos que nosotros conocemos, y le dije, oye, ¿tú cuando te portabas mal, qué hacía tu papá? Pucha, que me sacaba la mugre. Y lo miraba y dijo, ¿y has quedado traumatizado? ¿O le estás dando las gracias? Y se quedó mudo. Y me dijo, ¿sabes qué? Llegando a la casa voy a sacar la correa. Así de sencillo es la cosa. Lógicamente el responsable es el padre, ¿no? El segundo paso que podemos dar en la gestión de riesgos es el análisis cualitativo. Cualitativo estamos hablando de calidad, es decir, de determinar si un riesgo, cuán fuerte, cuán alto, cuán medio, cuán bajo es. Para determinar esto, son dos variables las que se utilizan. Una es la probabilidad de la posibilidad de que pueda aparecer este riesgo, y otro es el impacto, es decir, cuán fuerte va a impactar ese riesgo en nuestra actividad. Generalmente en proyectos lo que chequeamos es el alcance, o sea, la calidad del producto final que vamos a tener, y lógicamente el costo y el plazo, que son dos variables fundamentales para cualquier proyecto. Y por ejemplo, en el tema de centrales hidroeléctricas, ¿se acuerdan cuando hablamos de lluvias fuertes? La probabilidad, lógicamente, depende de en qué región, si la haces en la costa, en la sierra, en la selva. Depende en qué estación, si es en verano o es en invierno. Y si es en verano o invierno, en qué región, ¿no? O el Niño.
Imagínense que alguien haya tenido que estar construyendo un puente en Piura y más o menos dijo, ya en abril se terminan las lluvias, voy a empezar. Vino el niño y voló todo, ¿no? En las condiciones geológicas subterráneas, la probabilidad, lógicamente, depende de cuánto has estudiado antes de empezar los túneles, la geología de tu proyecto, ¿ok? Pero también depende bastante de cuán sabio sea tu geólogo, cuán experimentado sea el geólogo que va a estar a cargo de estas excavaciones. En lo que respecta a las huelgas con la población local, lógicamente la probabilidad depende mucho de qué tipo de relaciones es la que estás produciendo con la comunidad cercana y lógicamente la historia previa. Porque llegas, te pueden sonreír todos, pero luego te enteras de que es una comunidad especialista en sacarle plata a cualquiera que pase por ahí y no sabías. Lógicamente el impacto para todos ellos, para todos estos riesgos en un proyecto hidroeléctrico, es de que impacta en el costo y en el plazo. Es decir, te cuesta más y vas a demorar más en obtener tu proyecto. ¿Y para qué sirve esto? Como les dije, la idea de hacer un análisis cualitativo es determinar cuán alto, medio o bajo es tu riesgo. Entonces, si haces una cuadrícula como esta, en donde tienes impacto y probabilidad de porcentaje, tú puedes determinar 3 zonas, en donde los riesgos son altos, en donde los riesgos son medios y los riesgos son bajos. ¿Para qué es eso? Lógicamente, para que si tienes riesgos negativos y están en la zona superior, es decir, son riesgos altos, puedas bajarlos hasta una zona baja, de riesgo bajo, de potencial bajo. Mientras que los riesgos positivos, lógicamente, lo que quieres es que se realicen. Es decir, si tienes un riesgo positivo muy bajo, lo que quieres hacer es tomar medidas de mitigación para justamente llevar esos riesgos positivos a que se realicen, a que sean una realidad. En el matrimonio, ¿se acuerdan cuando dijimos una esposa no idónea? La probabilidad, lógicamente, depende de dónde la busques, ¿no? Porque si piensas que la vas a encontrar en una discoteca a las 3 de la mañana, la probabilidad debe ser bien baja, ¿no? Muchos se quedan callados, disculpen, no quise ofender a nadie, ¿eh? Pero, si por ejemplo la buscas acá en la iglesia, lógicamente no es 100%, pero es gran probabilidad. Personalmente yo encontré a mi esposa idónea en el trabajo, ¿no? Puede ser que la hayas encontrado también en el estadio, no sé qué, pero tienes que entender que lógicamente tienes que buscar en un sitio apropiado una esposa idónea. Cuando son las malas relaciones con los suegros, lógicamente tienes que haberlos conocido antes, ¿no? Siempre hay un dicho, ¿quieres conocer a tu esposa de acá a 30 años? Mira a tus suegros. ¿No has escuchado eso? Porque lógicamente, cómo son tus suegros se refleja en tu esposa. Igual que todos nosotros somos reflejos de nuestros padres, igual sucede con nuestra esposa. En el adulterio, bueno, la probabilidad depende de qué es lo que tienes en tu corazón, ¿no? No voy a pedirte que te levantes a decir qué probable es que cometas adulterio, pero depende exclusivamente de ti, de lo que tengas en tu corazón y en tu mente. Respecto a hijos disciplinados, lógicamente la probabilidad depende del liderazgo que tú ejerces en tu casa. Que tú le ejerces, no que le ejerce tu esposa, sino que la que tú ejerces para que puedas actuar apropiadamente en tu casa para tener hijos obedientes. Y lógicamente el impacto es en la calidad de vida de tu matrimonio. ¿Bien? El análisis cuantitativo, como les comentaba, es porque tienes que medirlos. Y lógicamente para un tema de matrimonio no vas a medir, no tienes manera de medir cuánto cuesta, cuánto mide. Pero en un proyecto hidroeléctrico sí. Por ejemplo, empezamos a calcular cuánto cuesta una suspensión, cuánto cuesta un trabajo adicional acá, un trabajo adicional allá. Entonces determinamos cuánto es el costo probable de darse ese riesgo. Y utilizando métodos numéricos, que no lo vamos a presentar ahora, la idea es llegar a un gráfico como estos, y que los bancos lo utilizan permanentemente con cada uno de nosotros. Es decir, los bancos, al igual que los proyectos, igual que a ti cuando pides un préstamo, primero que hacen es revisar tu historia crediticia, en dónde trabajas, cuánto ganas, cuántos años tienes trabajando, tienes familia, carro, etc. Igual son con los proyectos. Lo que pasa es que los bancos, cuando financian un proyecto, no es para que tú vayas todos los meses a pedirle plata, sino los bancos dicen ya es esto. Entonces esto, el monto total del proyecto, significa cuál es el costo del proyecto sin problemas, más un porcentaje de ese costo
para cubrir riesgos. Entonces, eso es la curva que realizan los bancos para determinar cuánta plata en realidad van a prestar en un proyecto que se debe ejecutar. Igual hacen los bancos con nosotros. Las respuestas a los riesgos, que es el paso número 4, es sencillamente la respuesta a esa pregunta: ¿cómo actúo si un riesgo se hace realidad a pesar de la mitigación? Cuando les comenté, el riesgo está ahí latente. Entonces tú tienes que tomar acciones de mitigación, es decir, ver que no se den si son riesgos negativos o ver cómo empujarlos para que sean en realidad los riesgos positivos. Pero ¿qué pasa si a pesar de esas medidas de mitigación los riesgos de todas maneras aparecen? Ahí es donde entra este tema de respuesta. ¿Cuál es la respuesta que voy a dar ante ese riesgo? Entonces, en esas respuestas debes establecer cuáles son las acciones irresponsables, quién es el responsable de tomar esa respuesta, mantener los riesgos positivos y reducir o eliminar los riesgos negativos. Por ejemplo, en una hidroeléctrica, cuando se trata de lluvias fuertes y a pesar de la mitigación se dan, entonces la respuesta viene a ser aplicar justamente las medidas de emergencia que has pensado anteriormente que vas a aplicar en la posibilidad de que se presenten lluvias fuertes. Igualmente, cuando son condiciones geológicas subterráneas desfavorables, lógicamente tú tienes que aplicar los procesos, la metodología de trabajo que ya la habías planeado por si acaso. Y por último, si tienes huelgas de la población, lógicamente tienes que ver cuáles son las otras vías de acceso que tienes a tu proyecto o solicitar la intervención de la autoridad. Esa pueden olvidar porque la verdad no funciona. En nuestro país no funciona eso. Pero si tú ya sabes cuáles son las respuestas de esos posibles riesgos, cuando tú haces el contrato y ya tienes esa experiencia, lo que haces es incluir eso, cómo vas a calcular el costo o el plazo de esas actividades y las colocas dentro de tu contrato. Porque generalmente ese es el problema: empieza el contrato, se presentan estos riesgos y todo el mundo se queda paralizado porque no sabe qué cosa hacer, porque no lo habían planeado. ¿Ok? Y un matrimonio, ¿ah? Esposa idónea. ¿Qué pasa si es que tu esposa no es idónea supuestamente para ti? Bueno, sencillamente pues tienes que empezar a buscar ayuda para mejorar esa relación. Y como siempre le digo a mis hijos que todavía son solteros, cuando tengas un problema, no vayas donde tu amigo que va a tener los mismos problemas. No tienes que ir con una persona que haya tenido experiencia en esos problemas y te puede decir cuál es la solución, ¿no? Cuando tienes una mala relación con los suegros, lógicamente tú tienes que tomar el liderazgo de tu familia y decir: no, este es mi castillo, ¿no? Aquí yo soy el líder. Con respecto a adulterio, tienes dos medidas muy fuertes, muy claras, y una es pedirle perdón a tu esposa por lo que has hecho, y lo segundo y más importante es cambiar de actitud, ¿no? Ok, le pido perdón hoy y la siguiente semana igual, y el mes siguiente no. La cuestión es pedir perdón y cambiar tu actitud inmediatamente. Respecto a hijos desobedientes, igual tú como padre tienes que tomar el liderazgo en tu familia para tus hijos. No lo va a tomar el profesor en la escuela, no lo va a tomar el maestro en la escuela dominical acá en la iglesia, no. Tienes que ser tú como su padre, ¿no? Seguimiento y control de los riesgos. Este es el quinto paso. Es un proceso continuo. Es un proceso continuo que todos los días tienes que ir pensando en todo este tema de riesgos. Tiene que ser un proceso continuo y por lo tanto tienes que ir actualizando cada uno de los riesgos, de las mitigaciones, de los responsables, etc. Y lógicamente identificar nuevos riesgos que puedan aparecer durante la ejecución del proyecto. Como ustedes vieron, son 5 pasos, pero no es un círculo vicioso, sino que eso acaba cuando acaba justamente el proyecto. Cuando acabe el proyecto ya puedes dejar esta gestión de proyectos. Y para concluir esta primera parte, riesgos son aquellos eventos que tienen probabilidades mayores de 0, pero menores de 100. Y es porque riesgos con probabilidad de 0 son riesgos que no existen, pues lógicamente son imposibles de que se realicen. Y riesgos con una probabilidad de 100% no son riesgos, que son realidades. Pero ¿sabes qué? Durante estos ya 54 años que tengo, aunque no parezca, pero ya están ahí, ¿no? Lo que sí puedo decirte es de que el único evento con el 100% de probabilidad es que un día vamos a morir. Eso no es un riesgo, eso es una realidad. Todos nosotros algún día vamos a morir.
¿Y qué va a pasar después de ello? ¿Qué va a pasar después de ello? ¿No? En la Biblia dice, en Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué te parece si hacemos un análisis de cuál va a ser nuestra condición en ese juicio? Un análisis de riesgos para ver esto. Si estás en un juicio, lógicamente tienes dos posibilidades. O eres, me gusta siempre empezar con el lado positivo, inocente, ¿no? O culpable. Entonces, la descripción de ese riesgo, según la Biblia, es de que si eres inocente tienes vida eterna con Dios. Si eres culpable estás eternamente alejado de Dios. Y el impacto es 100%, porque es toda una eternidad. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad? ¿Cuál es tu probabilidad ahí, en ese cuadro? Bueno, si vas a la Biblia, en Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué significa esto? De que para Dios si adulteras, ya sea en tu mente o físicamente, o mientes, es igual. Para Dios no hay pecado grande o pequeño. Y esto es muy importante porque nosotros lógicamente cuando vemos las noticias de una persona, un asesino, etc., lógicamente que queremos que la mayor pena sea para esta persona, una persona que haya pasado la luz roja, ¿no? Pero ponte a pensar en esto, cuando tú te pasas la luz roja, te ponen una papeleta y listo, vas al banco, pagas dentro de los 5 días el 50%, pero si has cometido un asesinato, vas, te juzgan y te venden 35 años de pena privativa. De verdad que parecen diferentes, ¿no? Pero ambos han quebrado la ley peruana. Independientemente de que hayas cruzado la luz roja o hayas cometido asesinato, independientemente de cualquiera de los dos, tú has quebrantado la ley peruana. Y por eso es que nosotros ahora podemos entender muy bien por qué, a pesar de haber hecho una mentirita blanca, como decimos, o que hayas adulterado, para Dios has quebrantado su ley. Y si has quebrantado su ley, ahora podemos entender lo que dice Romanos, que dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni aún tú, que a veces vienes a la iglesia con una cara de seriedad y todo el mundo dice, uy, debe ser la última chupadita de la Pepe Mango, ¿no? O no han notado eso, cuando vienen a la iglesia todos están sonriendo, están contentos, qué familia, ¿no? Para ser más bella. Pero es que tenemos una infinita capacidad de engañar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos en el trabajo, a todo el mundo y parecer, la verdad, buenas personas, ¿no? Eso significa de que según la ley de Dios deberíamos ser declarados culpables, estar eternamente alejados de Dios, con una probabilidad de 100% y el impacto que es la eternidad de 100% y es nuestra responsabilidad. La verdad que hasta este punto todos estamos ahí. Pero ¿sabes qué? La respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios la puede leer en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito. Y aquí un minuto. Espero, no voy a pedir que levanten la mano, pero muchos de nosotros daríamos la vida por nuestras esposas, ¿no? Bueno, espero, como digo, ¿ok? ¿Qué tal si darías la vida por tu hijo? No es que tenga mis hijos acá, pero sí lo daría, la verdad, ¿ok? Sí daría por ellos o por mis hijas, daría mi vida por ellos, ¿ok? Pero tú darías la vida de tu hijo o tu hija por otra persona. Seamos sinceros, yo sinceramente no lo haría. Pero imagínate el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la segunda parte, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si vamos al cuadro anterior, al análisis de riesgos, tenemos de que por creer en el Señor Jesucristo vamos a ser declarados inocentes. La descripción va a ser que vamos a tener una vida eterna con Dios. La probabilidad es 100% y es por toda la eternidad. Dios dio el primer paso. Nosotros, uno mismo, debemos dar el segundo paso. Y ese es el mensaje último que quisiera darte respecto a este tema de gestión de riesgos. Ve tu posición frente a Dios. Ve tu posición frente a Dios y te invito a que te acerques a Él ahora. Gracias por tu tiempo.